Vamos a hablar acerca del canon de la Biblia, ¿no? La tradición escrita hemos hablado y vamos a ver la formación del canon. ¿Qué cosa es el canon? Diríamos. A ver, ¿qué cosa tienen ustedes la idea de canon? A ver, si por ahí han escuchado esa palabra o es una palabra nueva para ustedes. A ver, Escuché que era vara, ¿no? Medir con vara, algo así. ya, una vara de medir. Bueno, eso es lo que se tenía en la antigüedad, ya, pero su aplicación. Bueno, No. cuando habla de varas, canon, perdón, es una vara o una caña de medir, ¿no? Ese es el sentido. Perdón, ¿se Y me escucha? también es regla, norma, ¿sí? ¿Se me escucha, pastor? Sí, 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 Brian. Yo creo que la importancia del canon bíblico es precisamente poder eh, diferenciar cuáles son los textos que la iglesia debe tomar para formular la doctrina, la fe, ¿no? Ya, Poder categorizar cuáles son los textos fidedignos de la iglesia, ¿no? Eh, Y también ver los textos que son pseudoepigráficos, ¿no? O apócrifos, ¿no? Y ver qué revelación es la que Dios nos ha dado, ¿no? No sé si estoy equivocado, no sé ya. si la Sí, definición sí, correcta. básicamente la aplicación es esa, ¿no? Porque como hemos dicho, la palabra canon es una regla, ¿no? Normas, ¿no? Que se aplican a un determinado grupo de cosas. Por ejemplo, cuando habla Pablo también. Pablo menciona mucho acerca de las reglas, ¿no? Las normas. Está hablando seguir un mismo canon, dice. Es seguir una misma regla. Entonces, eso aplicado básicamente, la palabra canon que aparece en las epístolas, aparece mucho, ¿no? Ligado a la doctrina, ¿no? A la enseñanza. Eh, En la historia de la iglesia, lo que se da es am, en el proceso de reconocimiento de los escritos o documentos que se van a reconocer como sagrados, ¿no? Ese es el sentido en que se va a aplicar la palabra canon, ¿no? Básicamente, entonces, son libros, ¿no? Que son reconocidos como inspirados, ¿no? La norma de quiénes son esos libros inspirados. Entonces, cuando hablamos del canon del Antiguo Testamento, estamos hablando acerca de eso, ¿no? Eh, Pablo, por ejemplo, cuando dice canon, por ejemplo, está la palabra en 2 Corintios 10:13, dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios, que Dios ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Esa palabra regla ahí es canon. Después dice en 2 Corintios 10:15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Ahí también está la palabra canon. En Gálatas, dice, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios, ¿no? Gálatas 6:16. Ahí aparece la palabra canon, ¿ya? En Filipenses también, pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Filipenses 3:16 también, entonces ahí está la palabra canon, ¿no? Es una palabra griega, ¿ya? Regla o canon. Ahí se está refiriendo entonces a las enseñanzas, ¿no? A la doctrina. En este caso, canon se está aplicando a los libros, ¿no? A los libros sagrados o al cuerpo de libros sagrados o al cuerpo de estos libros que van a ser considerados como sagrados. ¿Ve? Mm, a ver, acá está Filipenses.
Sí, Filipenses 3:16. Ujú. Sí, entonces, es la idea de regla, ¿no? El sentido de norma, ¿no? Gálatas, por ejemplo, Gálatas sí 16 sí me encuadra dentro de esta norma. Veo, ahí debe estar aparecer la palabra 6:16. Ujú. Acá sabe. Y en cuanto a esta norma, que canoni dice, ¿no? Canon. Entonces ahí está la palabra canon. Bien, entonces la palabra canon se utiliza básicamente para eso, para la doctrina, para las reglas, las normas que tenemos dentro de la iglesia. Pero se usa también para reconocer los libros que la iglesia consideró sagrados, inspirados, ¿ya? Y en cuanto a eso, se llama canon del Nuevo Testamento. Tal como lo conocemos en la actualidad, se ha establecido a lo largo de los primeros 4 siglos de nuestra era. Es decir, los primeros 4 siglos de la era cristiana se desarrolló todo el proceso canónico. No los 400 años básicamente, ¿no? Primero los libros que aparecieron en el primer siglo, la formación o culminación en el segundo siglo, y en el tercero y cuarto ya se estableció el sentido de cuál es la lista que deberíamos tener de estos libros, que de paso no empezó por la iglesia misma o por una inquietud de la iglesia, sino por eh, bueno, le llaman hereje, en realidad era un cristiano con una corriente bastante extraña, que era Marción. Marción, entonces, él lo bueno que hace es hacer una lista de libros, ¿ya? Que él reconoce como inspirados. En base a esa lista de 21 libros, es que la iglesia también comienza a establecer, ¿no? ¿Cuál debería ser esa lista? ¿Ya? Y desecha la de Marción, que fue el iniciador, ¿ya? Y no lo consideraron a él porque lo tomaban como hereje, pero entonces, bueno, aún así, la iglesia, por medio de los padres de la iglesia, comienzan a investigar, a ver qué libros, ¿no? En el consenso de la iglesia, qué libros son los libros que la iglesia consideraba como inspirados por Dios. Y ese proceso se llama proceso canónico, ¿no? Así que esto se manifiesta a través del reconocimiento que dan las diferentes autoridades eclesiásticas con respecto a la inspiración de determinados libros. Esto no quiere decir que la decisión partía de las autoridades, sino que el peso definitivo lo tuvo la comunidad eclesial de cada lugar, quienes daban su sentir sobre los documentos que entre ellos circulaban, de modo que en el reconocimiento de los libros inspirados y revelados, la Iglesia tuvo una intervención vital para su reconocimiento. Es verdad, se dio a conocer el consenso de la comunidad eclesial, ¿no? Y los padres lo que hacían era dar conformidad a eso. Pero sí, de todas maneras, en la historia se ha llevado a este hecho de que la iglesia, por medio de los padres de la iglesia, ¿no? Desarrollaron un proceso canónico para reconocer los libros inspirados y revelados, que la iglesia ya había, utilizaba o que reconocía, ¿no? Pero esta vez autorizadamente, es decir, bajo los criterios eclesiásticos, regía entonces una lista de libros que llegaron al número de 27, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento, básicamente, entonces fue elaborado por ese proceso canónico, ¿no? Dirigido por los padres de la Iglesia. El Antiguo Testamento no fue así. El Antiguo Testamento se elaboró bajo el consenso de la comunidad, ¿ya?
y no tuvo terminación, como algunos dicen, en los 400 años de silencio, sino mucho más allá. Llegó hasta el primer o segundo siglo después de Cristo, en que se desarrolla este cuerpo de documento sagrado, más el Talmud, ¿no? Que va a ser parte de trabajo de los libros reconocidos como sagrados para los judíos, ¿no? Entonces, la Torá, el Nevi'im, el Ketuvim, que viene a ser el Tanaj, el Antiguo Testamento. Tanaj no se llama para el judío, no se llama Antiguo Testamento, se llama Tanaj, ¿ya? Lo reconoce el pueblo, y lo que en la persecución lo que hicieron, bueno, es establecer la norma que la iglesia, perdón, que el pueblo ya había establecido en alguna manera en su tradición religiosa, ¿no? De reconocimiento de los libros. En el caso del Nuevo Testamento, los protagonistas fueron los padres de la iglesia. Si los padres de la iglesia no hubieran puesto esto, bueno, la iglesia al final posiblemente sí los hubiera ratificado, pero hubiera pasado mucho tiempo para la ratificación de los libros, ¿no? Fueron los padres de la iglesia los que condensaron ese proceso, en todo caso, ¿ya? Ahora, no debemos olvidar que esta aprobación empieza dentro de los mismos libros del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro reconoce los escritos de Pablo como inspirados, según de Pedro 3, 15 al 16. A ver, lean ese pasaje, por favor. Esos dos versículos, según de Pedro 3, 15 al 16. Amén, pastor. Muy bien. ¿Puedo leerlo? Sí, adelante. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Gracias. Ahí dice que los escritos de Pablo, los indoctos tuercen, ¿no? Así como las otras escrituras, dice. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice las otras escrituras? Ujú. Está hablando de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, pues. De eso está hablando, ¿no? Las otras escrituras. Y bueno, ese pasaje se ha tomado como que está comparando los escritos de Pablo con las otras escrituras. Pero lo que está haciendo ahí Pedro no es que está comparando, lo que está haciendo es tomando en cuenta que hay personas que tergiversan los escritos de Pablo, de la misma manera que tuercen los otros escritos. A eso se está refiriendo, ¿ya? Y porque se refiere a eso, entonces dice, está considerando de la misma categoría. Pero el texto no está haciendo eso. En todo caso, bueno, es una referencia importante. La intención de los escritos y cartas apostólicas era también la divulgación de su enseñanza a través de todas las iglesias, sin distensión, ¿no? Primera Tesalonicenses 5:27, Colosenses 4:16. A ver, Colosenses 4:16, por favor. Colosenses 4:16. Y si alguien tiene Primera Amén. Tesalonicenses 5:27, ya, sí. Dice así, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Amén. Esa Muy carta me bien. falta. Ajá. Hace una referencia entonces a la carta de los colosenses, que debe ser leída también en la iglesia tesalónica, ya, a la iglesia de Tesalonicenses, y la carta que escribió a Tesalonicenses también sea leída en la de Colosas, ¿no? De paso, la carta este, a la Odisea no la hemos hallado, ¿no? No se tiene solamente esa referencia que hace Pablo, que escribió a una epístola a los de la Odisea,
¿no? Esa epístola desapareció, no está. Uno podría decir, ¿por qué no está? Si Pablo escribió y Pablo era el hombre que era inspirado por Dios, ¿por qué entonces ese libro no está ahí en la Biblia? ¿No? O entonces falta algo en la Biblia, ¿no? Pablo escribió más cosas, sí. Yo tengo la teoría de que Pablo escribió muchas otras epístolas, muchas cartas, pero las que están y las que están reconocidas en el canon son las que se ha dispuesto como la base, como las que tienen el consenso de que Dios estaba hablando y que Dios estaba inspirando esos documentos. Entonces, creo que por ahí se responde ese detalle. Bien, 1 Tesalonicenses 5:27, sí, 27 creo que es, sí. Primera de Tesalonicenses 5:27 Ujú. dice así: Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Gracias. Acá tengo otra versión de que dice, imploro solemnemente a vosotros por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos. Entonces, la idea de las cartas que eran específicamente a un determinado destinatario, Pablo las recomienda que también las hagan conocer a otras iglesias y a los hermanos en general, ¿no? Entonces no era, si bien era de a un destino, a un destinatario específico, pero podía también darse el caso eh, de que sea leída a otra. Entonces que queda como una carta, un documento abierto para que todos lo puedan leer. Eso aconseja Pablo en todo caso desde esa época. Toda la enseñanza apostólica era inspirada y se desarrolló en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que la inspiración no está solo en el reconocimiento que la iglesia tenía sobre los libros, sino que estos dan testimonio de sí mismos y los escritos confirman que son inspirados y autoritativos y la iglesia los acepta así, ¿ya? Eso creo que hay que reconocerlo. Entonces, que no es entonces solo reconocimiento, sino testimonio de estos escritos que dan confirmación de que la iglesia los reconocía como inspirados, ¿no? Bien, eso creo que queda claro. Sigamos entonces acá. Aquí hay el testimonio de los padres de la iglesia con respecto al canon del Nuevo Testamento. Aquí hay dos padres de la iglesia, Clemente de Roma y bueno, y este no es un padre de la iglesia, sino un escrito de los padres de la iglesia, la epístola de Barnabás o la epístola de Barnabas, ¿no? Bien, Clemente de Roma, él escribe varias epístolas de paso y escribe una epístola a los Corintios. O sea que Pablo no fue el único que escribió a Corintios, ¿no? Es Clemente también el que escribe a la iglesia de Corintios. ¿Ya? ¿Cómo podía la iglesia entonces diferenciar un escrito de otro? ¿No? Porque Clemente escribe su carta a los Corintios. ¿Por qué no está esta carta en el Nuevo Testamento entonces? ¿Mm? ¿Por qué no está? Simplemente porque en el proceso lo que está en el Nuevo Testamento es lo que Dios ha querido dejarnos como testimonio de su voluntad y de su mensaje. ¿Correcto? Esto podía añadirse más, puede ser, puede haber servido, pero los que están en los escritos, lo que son 27 que pasaron, ¿no? Ese consenso canónico, esos son los libros sagrados. ¿Falta algo al Nuevo Testamento? No le falta nada. ¿No? ¿Alguna enseñanza aparte? Tampoco. Lo que enseña el Nuevo Testamento de su ministerio está conforme al mensaje del Evangelio. ¿Correcto? Pero vamos,
Entonces, Clemente de Roma en su epístola a los Corintios menciona muchas citas del Antiguo Testamento y también cita palabras de Jesús en Mateo y Lucas y muestra familiaridad con Romanos, 1 Corintios, 1 de Timoteo y de Hebreos y 1 de Juan. O sea que toma en cuenta varios textos del Nuevo Testamento. La epístola de Barnabas abunda en citas del Antiguo Testamento y se da por lo menos 2 citas del Nuevo. Para Mateo 22:14 utiliza la frase, la Escritura dice, como reconociendo que Marcos también era, perdón, Mateo, el Evangelio, era también reconocida como Escritura. Para el segundo siglo, porque esto era para el primer siglo de nuestra era, para el segundo siglo, a partir del 100 para adelante, aquí encontramos otro escrito, la Didaché, que es la enseñanza de los 12. Contiene muchas citas del Nuevo Testamento y la mayoría son de Mateo y Lucas. Y claro, y uno cuando lee la Didaché, en realidad parece el Evangelio de Mateo. Está la oración del Padre Nuestro, o la oración dominical, está eh, parte del Sermón del Monte, está el asunto del bautismo, está el asunto de la Santa Cena. Hay varias cosas que este escrito nos hace recordar a los evangelios. ¿Ya? Policarpo a los Filipenses, otra carta. Discípulo de Juan Apóstol, usa citas de Mateo, Lucas, Juan, Hechos, 10 citas de epístolas de Pablo y no menos de 11 referencias a primera de Juan. Luego, segunda epístola de Clemente. Ya hablamos del Clemente anterior, ¿no es cierto? Fue la primera, ahora esta es la segunda. Usa la fórmula, el Señor dice en los evangelios. Y la Escritura dice, refiriéndose a los evangelios. Ya estaba esa categoría. Solo en el Antiguo Testamento aparecía esa idea, ¿no? La Escritura dice, cuando se refiere al Antiguo Testamento, ¿ya? Y hay muchas partes en las epístolas también que habla de eso, que la Escritura dice, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo dice, eh, eh, toda Escritura es inspirada, ¿no? Y útil, Para Corregir, arguir, ¿qué más? instruir ¿eh? en Instruir justicia. en justicia, ¿no es cierto? Para que el hombre de Dios sea perfectamente Perfecto. Enteramente Enteramente preparado para toda perfecto. buena para toda obra, buena Ah, obra. ¿no? Entonces, pero dice, toda escritura es inspirada por Dios. Esa palabra, ¿a qué se estará refiriendo? ¿A qué escritura se refiere? Ah, Brian tiene Al una Antiguo pregunta. Testamento. Ah, al Antiguo Testamento, exactamente. Ya, al Antiguo Testamento está diciendo Pablo. Todavía no está refiriéndose a esta parte, no existía el Nuevo Testamento todavía, Bien. ¿ya? Y tampoco, y bueno, en algunos casos sí, como lo estamos mirando aquí, que esta cita de estos documentos hablan acerca de estas escrituras como escritura, ¿no? Brian, ¿tienes una pregunta? Sí, tenía una consulta. Esto de los escritos patrísticos o literatura patrística, ¿en qué áreas se estudian, no? Porque creo que también hay un exégesis de eso, ¿no? ¿O es en la misma patrística? La patrística te enseña, pero va a decir que lastimosamente en los seminarios no hay patrística. Por lo menos Mm, los seminarios evangélicos no te estudian patrística o los padres de la iglesia o historia de los padres de la iglesia, no, no hay mucho de eso. Esto quizá lo establecemos, y yo lo menciono mucho, hay otros profesores también que lo hacemos, lo hacen también igual, de mi grupo lo hacemos, pero básicamente no hay un curso sobre patrística. Ya, esta parte de la patrística sí está dentro de los seminarios católicos. ¿Ya? En el mundo protestante hemos despreciado mucho esta parte. Poco se conoce. Hoy ya se conoce más, por supuesto. Hoy día sí se va a los padres de la iglesia, hay libros acerca de eso. Tengo escrito de los padres de la iglesia, un libro hecho por Clie, donde está esto, la de Didaqué, la epístola de Policarpo, la de Clemente, está el pastor de Hermas, todos estos libros están ahí, ¿no? Entonces ya uno puede
y están hasta en griego, ¿no? Ahora, si hace exégesis de eso, no hay mucho, ¿ah? Pero se puede hacer. En todo caso, los principios exegéticos se hacen en el Nuevo Testamento de la Biblia, se puede también trabajar con esos textos, no habría problema. ¿Sí? Muy bien, gracias, Brian, por esa pregunta interesante y que ya carga también, porque que no es muy común también este hecho, porque no nos preocupa, no sé por qué no nos preocupa en la historia de la iglesia este proceso. Dos cosas que nos hemos olvidado nosotros o que no hacemos mucho énfasis. Uno es la historia de los padres de la iglesia o la patrística, ¿no? Que estaban mencionando, la literatura patrística. Y la otra es el proceso canónico, ¿no? El proceso canónico no, perdón, el proceso canónico, los padres de la iglesia, y el tercero sería la historia de los concilios, ¿no? Los concilios. La ¿Ya? teología histórica también la veo necesaria. Sí, en historia de la iglesia un poco se habla de eso, pero que es muy genérico también, ¿no? Ya que no abarcamos mucho esto ni detallamos mucho, aunque, bueno, eso también depende de los profesores. Creo que va a tener que hacer ese esfuerzo en todo caso, pero no lo he hecho. Y como lo hacemos el primer año, entonces no queremos tampoco sorprenderlos a los del primer año lanzando un montón de cosas que están aquí, que son muy interesantes, pero también que te abren una visión. mm, O sea, es como entrar en un mundo nuevo, ¿no? Y ver por primera vez si te vas a quedar asombrado por un lado y por otro lado decepcionado también, ¿no? Muchas de las doctrinas que tenemos nosotros vienen de los concilios, son doctrinas conciliares. No vienen de la Biblia, sino son conciliares, Auxiliares. de los concilios, ya que establecieron por consenso qué cosa es lo que se debe creer, ¿no? Y claro, se basan en la Biblia, pero la Biblia, por ejemplo, no te habla de la Trinidad, no te habla de muchas cosas ahí, o se afirma. Los concilios decidieron eso y bueno, eso es lo que tenemos como base y fundamento en todas las iglesias y está bien, ¿no? Tenemos que reconocerlo así, pero saber que eso viene de ahí, no viene exactamente de la escritura propiamente, porque por ejemplo la Biblia no habla nada de la Trinidad, no hay un concepto de la Trinidad en el Nuevo Testamento, eso viene de los concilios, ¿no? Claro, Entonces, pastor. sí, Y las confesiones, pastor? Las las confesiones de confesiones Westminster, también, pues las mira, confesiones también vienen, 120 o sea, días y más de 80. las confesiones son producto de los primeros concilios. Exactamente. Ahí está Nicea, Calcedonia, ¿qué más? El credo, ¿cómo se llama Había un, había un padre de la iglesia que también está en esa línea. Casi todos los credos, de paso, son trinitarios, ¿no? Que marcan eso. Sí. Mm. Que son resultado de los concilios, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces ahí va el asunto. Justino Martí también, Defensa del Cristianismo, cita a Mateo en 43 oportunidades y a Lucas 19, también a Marcos y Juan. Contra las herejías de Ireneo, usa más de 1800 referencias del Nuevo Testamento. Señala que solo hay 4 evangelios y no más. Reconoce además 13 epístolas sin Filemón. Hechos, 1 Pedro, 1 Juan y Apocalipsis. Ya aquí ya cada uno va a comenzar a hacer, digamos, una propuesta sobre los diferentes libros, ¿no? Clemente de Alejandría es otro también que cita los 4 evangelios, Hechos, las epístolas paulinas, 1 Juan, Hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis, ¿ya? Y también él es el que señala este asunto del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Tertuliano, 1800 pasajes del Nuevo Testamento, 72.000 referencias, 3.800, debe ser 7.200 referencias, 3.800 de los evangelios, 200 solo de Juan. Y señala que el Nuevo Testamento está formado por 22 o 23 libros. Bueno, ya tenía un esbozo de una cantidad de libros, ¿no? Que no fueron 23, fueron 27 al final.
Aquí Orígenes ya nos da una lista más clara, ¿no? En cuanto que él clasifica los libros, ¿no? Tres clases de libros. Los genuinos, ¿no? Entre los genuinos está ahí los 4 evangelios, Hechos, 3 epístolas de Pablo, 1 de Pedro, 1 de Juan, Apocalipsis, ¿no? Hay 21 libros en total. Luego están los libros dudosos, Hebreos, Santiago, 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan y Judas, ¿no? Y estaban en duda porque algunas iglesias no lo aceptaban, ¿no? Esos fueron, el Concilio de Trento le llama deuterocanónico a estos libros, ¿ya? Y el tercero eran los apócrifos, ¿no? Que eran rechazados. Bueno, por aquí hay otro padre de la iglesia, esto es para el IV siglo, digamos, por acá. Aquí es Eusebio de Cesarea, que también pone una lista parecida, ¿no? Libros aceptados, 4 evangelios, 14 epístolas paulinas, 1 de Pedro, 1 de Juan. Acepta Hebreos, pero duda de su autor. Acepta Apocalipsis, pero menciona que algunas dudan del libro. Apocalipsis no fue aceptado en muchas iglesias. Segundo, libros en disputa, Santiago, 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan y Judas. Libros espurios, ¿no? Hechos de Pablo, el pastor de Hermas, Apocalipsis de Pedro, epístola de Barnabas, la enseñanza de los 12, libros heréticos, evangelios de Pedro, de Tomás, de Matías, los hechos de Andrés, de Juan, etc. Esta es la cuarta categoría que pone Eusebio. Entonces, Eusebio pone libros aceptados, libros en disputa, libros espurios y libros heréticos, ¿no? Cirilo de Jerusalén, él reconoce todos los libros con excepción de Apocalipsis. O sea, para Cirilo había solamente 26 libros, ¿no? Atanasio, ahí está el credo de Atanasio, se llama, creo, sí, justamente, ¿no? Atanasio tiene un credo. Atanasio entonces enumera 27 libros. O sea que él pone, y aquí aparece la lista de 27 libros como tenemos ahora, ¿no? Y él dice que ningún hombre añada a estos y que nadie toque jamás, ¿no? Ya. Crisóstomo, por otro lado, tiene una lista de 22 libros y están omitidos, ¿no? No están Pedro, 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Crisóstomo no ponía al Apocalipsis como libro sagrado. Ya. Jerónimo, él ya con la traducción de la Vulgata, ¿no? Reconoce los 27 libros. Y esto pasa a la tradición de la iglesia, porque la Vulgata tiene 27 libros, entonces todas las referencias van a ser entonces 27 libros al final. Agustín de Hipona también sostuvo la inspiración de 27 libros que conocemos. Entonces ahí tenemos ya una lista interesante, ¿no? Pero de los 4 no se tuvo problemas, ¿no? ¿Han habido otros libros? Sí. ¿Ha habido otros evangelios? Sí. Hay una lista de evangelios largos, ¿no? Acá hemos mencionado algunos nada más, porque esto de Cesarea, obispo de Cesarea, pone, por ejemplo, libros heréticos y algunos espurios, por ejemplo, la epístola de Barnabas, la enseñanza de los 12 y el pastor de Hermas, y el Apocalipsis de Pedro, el libro Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, de Matías, o los Hechos de Andrés, o los Hechos de Juan. Eso los toma como libros que no son inspirados, ¿no? De paso, ¿no? El pastor de Hermas y la Didaché, o la enseñanza de los 12, sí estuvieron en algunas iglesias del Oriente como libros inspirados, ¿no? Y también la epístola de Bernabé, que se llama la epístola de Barnabas, ¿ya? Eso está en el texto, a ver, creo que en el Sinaítico está, en el Códice Sinaítico aparece, sí, ¿ya? Aparece ese libro y dentro de todo el Nuevo Testamento. Y en la iglesia del Oriente, como digo, estaba el pastor de Hermas, ¿no? La Didaché y esta epístola de Barnabas también, ¿no? Bien. Ahora, hacia el año 400 las constituciones apostólicas omiten Apocalipsis en su lista del canon y en cambio añaden primera y segunda de Clemente.
más extraños todavía, que 3 siglos más tarde el Concilio de Constantinopla, 691, ratifica esta lista, y es que a diferencia de las iglesias latinas, las griegas tardaron más en aceptar Apocalipsis, ¿no? Está hablando entonces del mundo oriental. Es en el 500 cuando aparecen entre ellas su primer comentario de Apocalipsis por Andrés de Cesarea. Hasta el siglo X se hallan aún más documentos bíblicos que no los contienen, si bien se le encuentran en manuscritos de carácter teológico. De todas maneras, por mucho tiempo, según hemos visto, Romanos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis se consideraron, si no como apócrifos propiamente dichos, sí como deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Y algunos eruditos católicos lo llaman así todavía. En el mundo católico le llaman deuterocanónicos a estos libros que no estuvieron aceptados en un primer momento, ¿no? Bien puede decirse que para finales del siglo IV había quedado ya establecido como final o irrevocable el canon de 27 libros en la mayoría de iglesias. Y digo mayoría porque no era todos, pues, ¿no? En el Oriente había otro parecer. ¿Bien? No se puede hablar de completa unanimidad. Un canon llamado sinaítico del propio siglo IV añade una tercera a los Corintios, así como una curiosa carta a los Corintios dirigida a Pablo. La iglesia siria, cuyo origen como tal se fija hacia el año 200, usó hasta fines del siglo IV no los evangelios directamente, sino lo que se llama los evangelios de Tasiano o el Diatesarón, ¿no? Del cual se había hecho poco después una versión siríaca. Y el Diatesarón tiene pues eh, comparaciones de los evangelios, ¿no? Por el mismo tiempo, a fines del siglo II o ya en el siglo III se había vertido esta lengua Hechos y 15 cartas de Pablo, porque se había añadido a las 14 canónicos una tercera a los Corintios. En el siglo IV el canon siríaco se compone de esos libros, es decir, 17, pero hacia el año 400 aparece una lista que en vez del tesarón da a los 4 evangelios y omite tercera de Corintios. Poco después, entre el 400 y 430, aparece la versión llamada Peshita, ¿no? En sirio, ¿no? En siriaco. Pero los libros de la lista anterior con adición de Santiago y Primera de Pedro y Primera de Juan. La Peshita, tal como está, no es como se presenta en castellano, ¿no? ¿Ya? En esa época el episcopado sirio prohíbe el uso del diatesarón y se procede a destruir las copias existentes, lo cual se efectuó tan completamente que hasta la fecha no se encontraba una sola de ellas. Solo se conoce una hoja de pergamino con un fragmento del texto original, ¿no? Eso es el resto de la diatesarón, ¿no? En el siglo V tiene lugar la división de la iglesia siria en nestorianos del oriente y en monofisitas del occidente, ¿no? Este asunto de los nestorianos que dicen que María no es la madre de Jesús, de la divinidad, ¿no? Es un problema por ahí. Y los monofisitas que no, no creían que Jesús tenía dos naturalezas, sino que la naturaleza de Jesús era humano-divina, ¿no? Bueno, los nestorianos adoptaron la peshita como que estaba, los monofisitas la revisaron al principio, como estaba. Sí, los nestorianos adoptaron la peshita como estaba, tal como estaba. Los monofisitas la revisaron a principios del siglo VI y le añadieron primera y segunda de Juan, segunda de Pedro y Apocalipsis. En la actualidad, la mayoría de las iglesias sirias se pegan a la antigua peshita, de la cual están ausentes los libros acabados de citar. Bueno, va a ser un poco engorroso o dando vueltas. El asunto es que hay tradiciones pues en la iglesia cristiana, ¿no? Los sirios, los coptos, los del oriente, ¿no? Y eso hace que también en su tradición difieren de ciertos libros. En el Nuevo Testamento la mayoría están en completo consenso, ¿no? Pero hay este tipo también de iglesias que sí difieren en parte, ¿no? Pero que no tienen, como no es, ¿cómo digamos? No es una iglesia muy fuerte o sólida, entonces no da para la presión, ¿no? Para presionar a los otros o ver ese aspecto como algo de peligro, ¿no? Son iglesias pequeñas o grupos de pueblos muy
al oriente, al Asia, muy lejanos, que no tienen mucha posibilidad, ¿no? Entonces, no ha habido mucha influencia de parte de ellos hacia la mayoría de la iglesia, ¿no? Pero hay que reconocer que habían estas complicaciones. El canon de la iglesia Etiopía se compone de 35 libros, fíjense. En Etiopía, en África, hay un canon de 35 libros del Nuevo Testamento, ¿no? 27 canónicos y 8 más. El Nuevo Testamento en su versión gótica jamás incluyó Apocalipsis y todavía en la Edad Media hay manuscritos en latín, incluyendo algunos de la propia Vulgata, incluida la apócrifa carta de la Odicenses. Lo mismo hace la Biblia alemana. Entonces, para nosotros tener como está nuestra Biblia, excelente, ¿no? Pero hay otras tradiciones que no llegan a nosotros y tampoco tenemos los documentos para eso también, ¿no? Para referenciarnos. Pero sería interesante tener esta versión, por ejemplo, de Etiopía, ¿no? ¿No? O el caso de alguna manuscrito de la Edad Media de latín, de repente no sé si es la Vitus Latina o por ahí, ¿no? O algún otro documento que nos permita ver estas inclusión de algunos libros ahí que no estaban reconocidos en alguna manera por el consenso general, ¿no? Pastor, una Lo único que consulta. ha llegado a nosotros es la pellita, pero yo insisto, esa pellita que está en castellano, eso no es pellita. Ahí están los 27 libros y siguen el orden de la Reina Valera. En la pellita no sigue el orden de la Reina Valera, es diferente. Sí, sí, sí. Eso solamente para tomar en cuenta, ¿no? La pellita tiene otro orden en la forma en que aparecen los libros. Eso ya hace ver que, aunque tenga una tradición pellita o que venga o la intención de haber traducido eso, pero tiene un orden diferente. Ya no es pellita eso. Sí. ¿Alguien quería hablar, por favor? No, solamente le quería consultar nada más. En la actualidad, la iglesia copta creo que es la que se ha separado y otras iglesias de Oriente, las que se separaron, tienen el mismo canon que nosotros, que las No. iglesias. No, justamente de eso estamos hablando, ¿no? Sí, el canon es diferente. En el Oriente sí, ¿no? Hay algunos libros, están reconocidos, el Pastor de Hermas, por ejemplo, o la Didache, ¿no? Ya, entonces, eso difiere. Pero existen estos grupos pequeños también, ¿no? En donde hay una diferencia. Lo que no tenemos es la referencia o el libro, o el documento o un Nuevo Testamento que venga de allá para mostrar, ¿no es cierto?, de que existe ese tipo de documentos. No sé si habrá internet, de paso voy a tener que averiguar, investigar si que hay. No sería malo, ¿no? Si es que existen esos documentos para hacer la diferencia, ¿no? Y también para dar a conocerlos, ¿no? El Concilio de Florencia, 1441, ratificó el carácter canónico de los 27 libros y finalmente el Concilio de Trento, ¿no? 1546. Todo esto regía para las iglesias de Occidente o las latinas, ¿ves? En cuanto a las iglesias griegas ortodoxas, hubo que esperar hasta 1672 para que por decreto del Sínodo de Jerusalén su canon neotestamentario de 27 libros quedara por fin oficialmente cerrado, y así entramos ya en la época del Renacimiento y de la Reforma, ¿no? Ya, también el Oriente tiene 27, pero también tiene otros libros que no los deja de lado, ¿no? Y que estuvo mucho tiempo en su tradición. Realmente no queda ya mucho que decir respecto al canon del Nuevo Testamento. El amo en sus ediciones del texto griego se atiene a 27 libros, aunque recientemente no ignora la historia del canon con todos sus problemas. ¿Ves? Hemos hecho un resumen del canon rapidito, porque en realidad es mucho más y no estamos. De repente para un estudio sobre, porque este es estudio pastoral, ¿no? De repente para una especialidad de estudios de Biblia, ¿no? Para bachiller en Biblia o teología bíblica, de repente ahí sí podíamos trabajar cursos como patrística, historia del canon, historia de los concilios, ¿ya? Y, ¿por qué no también trabajar de repente
no solamente el proceso canónico, ahora sí, ¿no? Sino trabajar todo lo que tiene que ver con este, eh, el componente bíblico, ¿no? ¿No? Y todo el proceso, todo ese proceso que acá hemos reducido en realidad, no hemos dicho casi nada. Hubo unos conflictos terribles con respecto a esto, ¿no? Y habría que de esa manera también ir a detallar los concilios, las decisiones, las cosas que ellos decían. Hay documentos de esto, hay un libro sobre esta parte de la historia del canon que también es muy rico, ¿ya? Pero que no tenemos como nuestra tendencia es para formación de pastores y no de biblistas, entonces hay una diferencia, ¿no? Ahora, pero esa diferencia también, a ver, de paso ya que estoy hablando de esto y me salgo un poquito del tema, cuando hablamos, posiblemente ustedes han pensado que, bueno, en un seminario básicamente te enseñan para ser pastor o te preparan para el ministerio, no para ser pastor, sino para el ministerio. ¿No? Para el ministerio, es apto para el ministerio. Y si el ministerio es pastoral, bueno, también, ¿no? Pero no preparamos biblistas, no preparamos teólogos, eso hay que, en el camino, de repente uno va a adquirir todas esas herramientas y no basta con tener un grado de un seminario. Ahí hay un error y creo que ha sido el error de muchos pastores en su momento. Bueno, en su tiempo solamente era seminario y ya. Ahora no, ahora es seminario, pero hay maestrías, hay doctorados y otras cosas más, ¿ya? Que todavía están en pañales, me parece, ¿ya? Necesitamos más bien especialidades, ¿no? Y una especialidad es la pastoral. Entonces, básicamente el estudio que usted está recibiendo tiene esa especialidad pastoral, ¿no? Y pastoral eclesial específicamente, esa es la idea, ¿no? Prepararlos para que sean pastores de iglesia, de culto, servicio y todo lo demás. La pastoral abarca mucho más que eso, ¿no? Pero también está entonces el estudio de la Biblia, ¿no? Teología bíblica. Y la teología bíblica, ¿no? Que tiene que ver con la teoría hermenéutica, la exégesis, los idiomas, análisis del texto, la exégesis, la semiótica, hay un montón de cosas ahí que trabajar, ¿no? No están esos cursos en esta lista, ¿no? Ya. Y luego también está la especialidad de teología, ¿no? O el teólogo, básicamente. Y no estoy hablando de teología sistemática, porque también hay. La especialidad de teología sistemática es para que el que estudia y se especialice en teología sistemática, que es un área de la teología. Y hay otros que estudian teología pura, teología, ¿ya? Y desarrollan teología, ¿no? Esa especialidad no hay aquí en el país. Eso hay que ir a Europa, básicamente en Europa, ¿no? Ni siquiera en Estados Unidos. En Europa hay de repente en algún seminario, universidad de Estados Unidos puede haber, pero Europa sí, ahí sí hay especialidades muy buenas sobre teología, ¿no? Está Tubinga, por ejemplo, es un seminario muy importante, ¿no? Está la Universidad Complutense también de España, ¿no? El Instituto Bíblico de Roma, pero eso es católico, por ejemplo, ¿no? Ahí sí. Aquí en Perú sí te prepara, sí hay uno, que era el antiguo seminario Santo Toribio. Yo creo que se convirtió en universidad, me parece, la Pastor. Pontificia de Teología Civil, que está en San Miguel, por Avenida de la Marina, comienzo de la Marina y esta callecita que no olvido su nombre, Sucre, ¿no? Por ahí. Ahí sí, sí, me estoy equivocando, sí, del lado católico, aquí preparan teólogos, ¿no? Ahí estudió, pues, este famoso teólogo y sociólogo, historiador, José Pérez de Guadalupe, José Pérez Guadalupe, ¿no? Que fue ministro del Interior, ¿no? Y también director del INPE en su momento, ¿no? Él es teólogo, él ha escrito mucho acerca de los evangélicos, de paso, ¿no?
pero su especialidad es teología, él estudió teología, ¿no? Eh, de esa universidad de Santiago, de Santo Toribio, ahí estudió don Pedro Torres, también ahí estudió teología. El que a mí ha estudiado ahí es José Espinosa, pero creo que estudió ahí educación, me parece, o estaba estudiando ahí una maestría en teología también ahí. En todo caso, son especialidades, ¿se dan cuenta? No, no es este mundo no es así. O sea, si ustedes creen que solamente ya tienen con su estudio de seminario, si ustedes 4 años con eso, ya tienen para estudiar y trabajar en la iglesia, sí. Pero si quieren avanzar más, este, tendrían que buscar más lugares donde estudiar y buscar la especialidad, ¿no? Eh, Uno sería malo también, eso interesante, bonito, ¿no? A mí me encanta, por lo menos estoy metido en este mundo desde la enseñanza, ¿no? Entonces estoy ligado a esto, por eso que más o menos planteo estas propuestas, ¿no? Mm. Y no digo más tampoco, acá hay algunas entidades, universidades que se han abierto, instituciones que están haciendo convenios con otras, y estamos haciendo clases también bajo este criterio, ¿no? Entonces, pero eso se da en su momento, ¿no? En su momento en todo caso. Bien, algo más que podemos, a ver, no sé, creo que fue Sí, Jorge que me está diciendo que tenía como 100 o 1000 preguntas, no sé, así lo escuché. yo tenía una pregunta, pastor. A ver, An- Brian, y Antes de después, que cierre un poquito el tema, ya, como usted dice, eso ya es una especialización en el área de maestros y, bueno, catedráticos, ¿no? Que capacitan pastores o teólogos. Pero, ¿qué consejo le daría a los hermanos que están interesados en prepararse en esa área, ¿no? Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, la Complutense sí tiene buenos maestros, pero también hay algunos que son bastante históricos y no fundamentalistas, ¿no? O sea, consideran, por ejemplo, que la escritura no es inspirada por Dios y lo enseñan y uno tiene que aprobar ese curso, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos daría para poder mantener nuestra doctrina si es que queremos profundizar o en dónde? Porque usted sabe que ahora los académicos han profundizado tanto que algunos ya hasta niegan el canon bíblico y la inspiración de las escrituras, ¿no? ya. Bien, lo que hay que hacer es tener ese cuidado también. Aquí creo, por otro lado, sopesar qué cosa es inspiración. El problema es que el concepto de inspiración desde el mundo fundamentalista tiene una tendencia, y es una tendencia cerrada y que no acepta otras propuestas más que la que tienen ellos o que suponen que es la definitiva. Pero uno va a la historia y se da cuenta que inspiración y revelación no es el mismo concepto que se tiene en el mundo fundamentalista, ¿no? No comparto esa idea yo, sin dejar de creer en la inspiración y la revelación, ¿no? Pero no comparto el concepto desde la perspectiva fundamentalista. Me parece que hay un cierre, un quiebre, porque la realidad nos muestra que hay manuscritos y las diferencias y todo eso, y eso tiene su campo de acción también, sin que deje de ser inspirado. Yo creo que el inspirado es el mensaje. Creo que la revelación ya no es el escrito, sino es la palabra, el mensaje que está en esos escritos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que esos escritos tienen su carácter de inspirado en el sentido del mensaje. Si no tuviera eso, entonces la letra no sirve, ¿no? Creo que la misma Biblia dice eso, ¿no? La letra no tiene nada que ver con el sentido si no está ese aspecto de cuál es el origen. El origen de esto es de Dios, no es de los hombres, no es de los hombres, es de Dios. ¿De qué manera inspiró Dios? Ahí ese es otro problema, y el fundamentalismo se hace un problema con eso, ¿no? Que agarra y cree que, bueno, tú agarró y inspiró a alguien acá y comenzó a escribir. No, así no es. La inspiración plena tiene sus dificultades. No es esa idea, ¿no? Y eso no afecta tampoco nuestra doctrina, de paso, ¿no? ¿Ya? Creo que eso no debería afectarlo, ¿ya? La inspiración va más allá de los mismos actores, porque es Dios el que inspira. Dios es el que da a conocer su plan,
¿ya? Y se lo da a conocer a estos hombres que escriben con sus características, con sus pensamientos, con sus propuestas, ¿ya? Mirando su propio contexto, ¿ya? Y eso hay que resaltarlo también, ¿no? En medio de eso, ¿por qué? Porque la palabra no viene del cielo en sí misma, viene del cielo, pero no es que directamente del cielo y ¡pac! Cayó acá a la tierra, no, sino que hace lo mismo que nos muestra la misma Biblia, ¿no? Jesús se hizo humano, ¿no? Vino del cielo, pero se humanizó. La palabra de Dios también no nos cae divinamente así directa a la tierra, no, vino a través de hombres. Y la Biblia es divina humana, ¿no? Ese es un concepto que debemos tomar en cuenta también, ¿no? Bueno, ahí nomás lo cierro esa parte, porque también yo acepto el asunto eh, desde la perspectiva como van los fundamentalistas, pero tengo mi propio punto de vista con respecto a eso, ¿no? Sin dejar, eh, digamos, de lado el hecho de que sí, hay inspiración, hay revelación, pero que no es el mismo concepto que manejamos, ¿no? En el mundo evangélico hay mucho por hablar acerca de eso todavía. Sí, hay que dejar ese conceptos del medioevo, que todavía estamos ahí, pensando en inspiración como en el medioevo, ¿no? Y ha sido superado ya esas concepciones. Muy bien, Pues, sí. Sí, sí, Jorge. y yo creo que es interesante tomar un curso de teología histórica, ¿no? Ajá, El tema está de que a veces nos hemos centrado, bueno, mi iglesia, voy a celebrar mi aniversario, cumple 20 años, y nos cerramos ahí, ¿no? En mi denominación, ¿no? Que no tiene más de 100, 120, 50 años. O sea, no hemos entendido que la iglesia tiene 2000 años de antigüedad. exacto. La Buen iglesia es punto. universal, ¿no? Sí, sí, Entonces, si vemos de esa perspectiva, entonces vamos a comenzar a interpretar la Biblia, ¿no? Paralelamente con la teología histórica, teniendo en cuenta de que la palabra de Dios se ha escrito en misterio, ¿no? así es. Sí, hay Ah, mucha profundidad, hay mucho misterio y necesitamos la ayuda, ¿no? O sea, decir yo, bueno, me encierro en mi casa y leo la Biblia y yo la interpreto a mi manera, sin la ayuda, sin la ayuda de la Iglesia Universal, sin la ayuda de los padres apostólicos. Entonces ahí caemos en un error también, ¿no? exacto. Por eso Sí. necesitamos por lo menos esos elementos de parámetro. Ahí sí está bien, ¿no? Y lo demás, y te descubres algo más que de lo que ellos compartieron, bueno, también son tu punto de vista, pero son válidos, pero ya tienes digamos, un enfoque, ¿no? Que no te lleva a salirte, ¿no? De más allá y de repente lanzar herejías, ¿no? Eso también hay que tener como cuidado, ¿no? Que es la idea que Brian también tiene, que hay mucho cuidado en cuanto a eso. Y está bien, pero hay que sopesar en todo caso, ¿no? Hay que sopesar primero. Yo no puedo, eh, digamos, por discrepancia o porque me dicen tal cosa, dudar de tal lugar o de tal función o de tal enseñanza si no conozco exactamente cuál es su rol o su punto de vista real, ¿no? Para plantear el asunto. Este, eh, Hay un miedo, en alguna manera, dentro del mundo conservador evangélico, de ir y buscar otras propuestas abiertas, ¿no? ¿No? Y de conocer más. Entonces, no queremos eso porque de repente se nos vaya a cambiar. No, tú no vas a cambiar de tu doctrina o tu fe si estás bien cimentado, ¿ya? El hecho de que conozcas algo más y más allá y otras propuestas diferentes, eso no te va a cambiar, a menos que en realidad no tengas una convicción, una seguridad, que sí, ha habido gente que es así y cambia, y cambia por algunos intereses también, ¿no? ¿No? Por ejemplo, sin ir muy lejos, yo tengo una persona muy conocida, compartimos mucho. Él era de origen judío, ¿no? Cristiano, ¿no? Pero entró a la onda
del Aliá. Y entonces se escribió él para ir a Israel y todo. Y él dijo, no, así voy a ir para predicarles el evangelio a los judíos. Decía. Y muy bien, y se veía con convicción y todo, ¿no? Llegó a Israel, aprendió el hebreo, ya, bueno, que yo le di el texto de la Biblia en hebreo y también le di algunas lecciones de hebreo. Ahora él sabe hebreo más que yo, lo habla allá en Israel. Pero comenzó en esas lecciones, comenzaron a enseñarle y a enseñarle, y después de pronto comenzamos a conversar con él y comenzó a hablar contra la iglesia, contra Jesús, que no creía eso, que todo eso era mentira, que no sé cuánto, y asumió el judaísmo, pero así radical. Y a su hijo, a su hijo lo hizo el bar mitzvah, y tengo el video de todo eso, ¿no? Se volvió judío, judío, y judío ortodoxo, radical, ¿ya? Entonces no tenía convicción. ¿O qué pasó? O por intereses de que tenía la sangre, entonces, bueno, para estar ahí en Israel, pues no sé si hizo eso, pero lo cierto es que dejó de lado el cristianismo y no solamente cortamos, no, ya no tengo conexión con él, por ejemplo. Ya no tengo conexión porque él dice que a los gentiles hay que borrarlos, ¿no? Y entonces, este, pero éramos bien, bien amigos, ¿no? No fui su pastor, pero estábamos ahí y compartíamos muchas cosas, y pensamientos muy, muy cercanos, pero muy buenos. Me metió también, inclusive, a ese grupo de la Aliá, ¿no? Y pastores fueron para allá también, para Israel, ¿no? Con toda la documentación israelí, como hebreo y todo eso, ¿no? Pero ya ves, entonces, el asunto son convicciones también, ¿no? Si tienes convicciones, así te vayas a la China, no vas a cambiar tu fe, ¿no? Eh, Pastor, Sí. cuando comenzamos a estudiar teología histórica, nos damos cuenta de que hay una unidad de pensamiento con la iglesia. Sí, Entonces, esa unidad no nos va a permitir alejarnos, ¿no? De ese formato, de esa unidad, ¿no? sí, Entonces, es muy bueno porque Salmos, David dice, la sumatoria de tus palabras, ¿no? Es verdad. exacto. Entonces, es una unidad de pensamiento. Y Y esa unidad de pensamiento también te da identidad, pues, sabes a dónde estás, ¿no? ¿Ya? Porque ustedes, por ejemplo, pueden decir, yo soy, por ejemplo, yo nací en la Alianza, tuve la experiencia pentecostal y fui pastor en asambleas. Ahora estoy acá en la presbiteriana, aunque mi teología siempre ha sido calvinista. No es que me la haya prestado ahora, no, siempre fui calvinista desde que conocí al Señor, ¿ya? Pero con experiencia pentecostal. Entonces, en mi proceso, yo sé que teológicamente he cambiado, porque mi proceso ha sido desde el lado fundamentalista hasta, ¿no? Y todo eso, ¿no? Hasta el lado pentecostal, carismático y todo eso. Todas las propuestas, conozco la iglesia más o menos de todo, pero mi identidad de iglesia la tengo definida, ¿ya? Entonces, no me ligo a una tradición específica, ¿no? Pero voy a eso, identificarme como cristiano, como evangélico, como protestante, ¿no? Que es esa la propuesta eh, que por lo menos he seguido, ¿no? Y sobre todo, por encima de todo eso, ser cristiano, pues, ¿no? Seguidor de Cristo, ¿no? Consecuente con Cristo. Esa es, creo que la idea que tenemos que plantear, más allá de la determinación que tenemos, que es de respeto, ¿no? Pero nuestro cristianismo no debemos reducirlo a una denominación. Debemos, más bien, nuestro cristianismo o nuestra denominación debe estar engrandecida por el hecho de que yo amplío mi horizonte hacia un cristianismo que, que sea bíblico, ¿no? No solamente limitado a lo que me dice mi denominación, sino a lo que la Biblia te enmarca, ¿no? Y eso, claro, ahí hay ciertas tendencias, porque eso de que la Biblia dice aguanta todo, ¿no? Porque hay diferentes posturas, pues, ¿no? Hay diferentes posturas. Y en medio de una denominación también hay diferentes posturas. Cada pastor no. Tenemos el consenso, sí, todos, en la mayoría, seguramente que sí. Pero no todos tenemos el mismo pensamiento teológico, de seguro. Les digo eso sí. Eso ocurre en todas las denominaciones, por si acaso, ¿no?
Sí, pastor. Bueno, yo también he sido pentecostal, ¿no? Ya, Y hemos tenido la misma experiencia religiosa, pastor. ujú, ya, qué Entonces, bueno. pero bueno, hay una frase que se está poniendo de moda en el mundo reformado. Dice, para que uno sea buen calvinista, primero tienes que ser pentecostal. Si no, no vas a ser un... Con un poco de gracia, ¿no? Pero Es eh, interesante eso, porque he visto muchos pentecostales que han entrado a propuestas, y bueno, yo soy calvinista desde antes, digo, ya mi experiencia fue anterior, ¿no? Después claro, tuve mi experiencia pentecostal y por lo menos eso me ha mantenido también, ¿no? Entonces, pero más que eso, yo siempre me he propuesto de que no encerrarme en una medida de una experiencia solamente, sino ser cristiano más allá de las propuestas que pueda la iglesia darte, ¿no? ¿No? Porque eso básicamente tiene su momento también, ¿no? ¿No? Lo que sí no he sí, ido es a lo apostólico, ahí sí no he ido porque eso ya no, eso sí no me cuece. claro. Sí, bueno, está de moda ahorita un poco, o sea, el calvinismo nuevamente se ha vuelto como que dice una Fuerza, tendencia sí. y está renaciendo nuevamente porque, sí, o sea, años atrás casi no se sabía nada de lo que era calvinismo, lo que era No, la no, teología reformada, ¿no? no, pues, Y qué bueno, ¿no? Porque prácticamente yo veo que también el problema de la iglesia es el sectarismo, ¿no? O sea, las divisiones que se están creando. así es. O sea, cuando la iglesia se divide, no solamente se divide de cuerpo, se divide de pensamiento. Y es ahí donde ya hasta la fecha de hoy, pues, cuántas denominaciones hay que salieron de la Reforma Protestante y también cuántas herejías están en este mundo, ¿no? Sí, Cristiano, ¿no? O sí, sí, hay bastantes. Sí. sea, definitivamente la consecuencia de las herejías viene de la división de la iglesia, ¿no? Que yo soy de la Alianza, que yo soy de Bautista. Entonces, Ujú. se divide primero de físico, de cuerpo la iglesia, y luego se divide de pensamiento, ¿no? Entonces, Y ahorita las tenemos prácticas que han entrado ahora, ¿no? En las mismas iglesias sin aceptándolas, y tú hablas de herejías también en ese sentido ahí, a veces hay ciertas herejías que se practican en las iglesias y pasan por evangélicas, ¿no? ¿No? Hoy día ya no estamos en esa onda antigua de que alguien tenía un punto de vista ya, secta, ¿no? Y lo sacabas, ¿no? Ahora no, ahora en las mismas iglesias se han vuelto sectarias y hay cada herejía, ¿no? Que se confunde también, ¿no? Y el que no conoce, pues confunde las cosas, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Por eso yo digo, la identidad es importante, ¿no? Y aprender la fe. Por eso creo que, por lo menos, el calvinismo, la iglesia presbiteriana, ¿no? Que es una iglesia histórica, viene justamente de la línea teológica, ¿no? Pura, ¿no? Del protestantismo. Entonces tenemos el pensamiento teológico de origen, ¿no? Y eso tiene un valor, pero si solamente lo dejamos ahí como una tradición y lo minimizo hacia mis prácticas de fe, de eclesial, entonces estamos entrando en la misma onda de los demás. No, necesitamos que profundizar, como está diciendo Jorge, o sea, hay que trabajar ese aspecto también, ¿no? De afirmar, asentar nuestra fe de esa perspectiva y pensar teológicamente, ¿no? Pensar teológicamente, eso creo que es importantísimo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Eso ya depende, ya cómo aprender, pues, ¿no? En el camino vamos aprendiendo esto. Eso no se aprende de la noche a la mañana, no es una cosa que uno aprende ya en 5 años ya está. No, es casi toda una vida, ¿no? El proceso teológico corresponde a toda una vida, ¿ya? Y eso lo van si ustedes siguen adelante en esto, lo van a entender cuando ya tengan su peso, su criterio y la experiencia del ministerio. Ahí lo van a entender, ¿no? Eh, pero ahora estamos ahí. Estaba en el camino y espero que estén en el buen camino también. Amén. Ese es el deseo y sigan adelante y perseverando en eso. ¿Ya? Muy bien, vamos a cerrar el espacio hoy día. Ha sido buena la conversación, muy buena. Y gracias por los aportes también.
Creo que pensé que son de primer año, están también alimentando muchas cosas, ¿no? Y sobre todo hay un buen pensamiento, ¿no? Para construir. Creo que hay buen material acá. Y eso hay que alimentarlo, ya he dicho, ¿no? Darle fuerza, darle alimento, darle solidez. Y si eso es así, entonces la IP Christopher creo que va a tener un buen camino, ¿no? Amén, El pastor. futuro tendría un buen camino. Eso es lo que quisiéramos también, que realmente, porque es una pequeña denominación, en realidad, ¿no? No es muy grande, ¿no? Y, y a que Jorge está mencionando, de repente ese espacio interesante, así que usted lo que dice, ¿no? Que está, la expectativa del calvinismo está creciendo, de repente eso pueda servir como prestación, ya que seguramente la iglesia ya está cansada de experiencias de este tipo, Sí. ¿no? Que novedades y ondas que los hacen mover, pero que al final es vacía, ¿no? No queda resultados de eso si es que no saben aprovechar esas experiencias también. Entonces, es posible que se vuelva entonces a la firmeza de pensar, de reflexionar, que necesitamos mucho de eso, ¿no? Y iglesias sólidas que puedan servir para cambiar la sociedad también, ¿no? Esta sociedad que necesita un cambio urgente, necesita una iglesia que sea transformadora, ¿no? Ojalá que lo logremos, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces, estamos ahí. Ya saben, entonces el trabajo que tienen que hacer es leer el Evangelio de Marcos, ¿ya? El Evangelio de Marcos. ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver, estamos en la tercera clase, nos quedan 5 clases, ¿no? Entonces, de esas 5 clases vamos a tomar 4. Entonces, cada 4 clases debe ustedes hacer un reporte. Son 4 momentos en que ustedes quieren hacer reporte, ¿ya? Dividan, si ustedes quieren, el Evangelio en 4 partes, entonces. Lean 4 capítulos una semana, 4 capítulos la otra semana, la siguiente otras 4 semanas y la última 4. Entonces, para tener las 16 capítulos, ¿ya? Y en base a eso también usen las referencias que hay de Marcos con respecto a algunas narrativas que aparecen en los otros evangelios, ¿no? Para comparar nada más, ¿ya? Y así hagan su análisis y presentan un análisis acerca de esa lectura, ¿ya? Para un análisis, ¿no, pastor? Sí, un análisis de lectura del Análisis Evangelio de de lectura. Marcos, ¿no? Con las observaciones, diferencias, semejanzas, Comparando con los otros sinópticos, ¿no, pastor? claro, con la comparación de los otros, Los sí, así. sinópticos, correcto. Sí. Pastor, solamente el Evangelio de Marcos, entonces, ¿no? Sí, sí. Sí, esa va a ser nuestra Marcos. referencia, el Evangelio de Marcos como lectura, porque es práctico, son 16 capítulos, ¿no? Y sobre todo porque Marcos, porque se vamos a aprender eso, que Marcos es la fuente. Pastor, queda pendiente también la formulación de las preguntas de ese mismo evangelio, ¿verdad? Sí, también. Sí, habíamos quedado en eso, las formulaciones de preguntas a partir. Claro, en la lectura va a aparecer ese aspecto también, ¿no? Entonces, ese es el resumen de estos capítulos con las comparaciones y las preguntas, ¿no? Las preguntas que deben tener ahí. Y de Las pre- paso, a ver si el hermano Jorge nos prepara las preguntas que él tenía acá y a ver si me las manda o lo vamos a compartiendo, pues, ¿no? En ¿Las clase. preguntas tienen que tener desarrollo? O sea, ¿tiene que estar con su respuesta o solamente formulamos preguntas? ¿O cuántas preguntas por Solamente, capítulo? no, es preguntar, hacer las preguntas, ¿no? Pero hacer buenas preguntas en todo caso. O sea, bueno, yo valoraría eso en el aspecto a la hora de la revisión, ¿no? Porque hay preguntas y preguntas también, ¿no? Mm, ¿No? Si me preguntan, por ejemplo, eso, ¿no? De que, ¿qué bautizo utilizaba Juan? ¿O inmersión o aspersión? ¿No? Pues, ¿no? Eso no está en el texto. ya. Preguntas que Ese tipo de tengan cosas de respuesta. preguntas no. Ya. Sí. Que sean preguntas que nazcan de la lectura, amigo. De la lectura, ¿no? Excelente, Sí. excelente. Muy bien, hermano. Gracias, y nos estamos viendo. Bendiciones. Ya, Hasta el pastor, próximo bendiciones. Nos vemos. martes. Sol, Muchas gracias, Pastor. Bendiciones. Zulin, Chao, no la vemos. Pastor. ¿Sí? Bendiciones. Bendiciones. Ya.